Insomnia, escrita por J.R. Johansson. Capítulo 8. Después de 2 noches de los sueños de Mia, me sentía fantástico. Mejor de lo que recordaba haberme sentido jamás. Era posible que sus sueños fueran lo mejor que me había pasado en la vida. Empezaba a creer que, con su ayuda, quizás podría sobrevivir a aquella maldición. Verla, hacer contacto visual, sus sueños. No podía pensar en otra cosa. Y ahora que había aprobado mi segundo examen con el señor Nelson, no necesitaba pensar en nada más. Me recosté contra mi auto y el frío metal atravesó la camisa y la piel. Pensé en ponerme la chaqueta, pero me gustaba tener un poco de frío. Me gustaba sentirme tan vivo. De pronto, en tanto, saludaba a algunas personas que pasaban, pero mi atención estaba en la puerta de la escuela. No había visto a Mia en todo el día, pero tenía que salir por allí. No podía dejar de verla, al menos eso sospechaba, y eso esperaba. Sin embargo, el estacionamiento ya estaba vacío. Había un tipo con una chaqueta de cuero negro de pie en la escalinata de la escuela, que me tapaba la vista. Últimamente, ese tipo siempre parecía estar en medio. Nuestra escuela no era tan grande, y conocía a la mayoría de los alumnos de vista, al menos de nombre. Entonces, ¿por qué no lo reconocía? Me temblaron las manos y di un paso a la izquierda para poder ver detrás de él. ¿Podría ser que no lo hubiera visto a Mia por su culpa? Me sobresalté tanto cuando Adi me tomó del codo, que estuve a punto de romperle la nariz. ¡Cuidado, Parker! ¡Caray! Uy, perdóname, Adi. Cambié de posición para poder ver a ella en la escalinata al mismo tiempo. Extendí una mano y la apoyé en su hombro hasta que me miró. ¿Estás bien? ¿Te lastimé? Meneó la cabeza y se frotó la punta respingada de su nariz, que ya estaba enrojecida por el aire frío. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te refieres? Volví a bajar el brazo y eché otro vistazo en la escalinata por encima de su hombro. No hacé otra cosa que mirar esa puerta desde que salí. Te llamé 3 veces. ¿Qué te pasa? Nada. Me encogí de hombros y volví a mirar hacia esa dirección. Adi movió los pies y se apartó un paso. ¿Quién es? ¿Qué? ¿A quién estás buscando? Traté de hallar una explicación fácil. A Jeff. Ah. Me alivió que su voz sonara más normal que cuando volvió a hablar. Pasó a buscar a Mia y se fueron antes de la última hora. Ella tenía que ir a terapia o algo así. No pude evitar volverme hacia ella instantáneamente. ¿Es compañera tuya? Adi se mordió los labios un momento antes de responder. Es Mia. ¿Qué? Pregunté confundido. Finn llegó y se recostó contra el auto. ¿Qué pasa con Mia? Sacó una gaseosa de su mochila y la abrió mientras se volvía hacia mí. ¿Y por qué siempre estamos hablando de ella? No le presté atención y abrí la puerta del auto. A Parker le gusta, respondió Adi con voz queda. Su rostro no revelaba nada. Como siempre. Finn bebió un gran sorbo de su refresco y luego esbozó una enorme sonrisa. ¿Sí? ¿Esta es la parte donde cantamos Parker y Mia tomado de la mano? Moví la cabeza incómodo por el giro de la conversación. Hasta mañana, chicos. Nos vemos, logró decir Finn en medio de otro sorbo. Adi despidió con la mano. Se despidió con la mano sin mirarme directamente y me dio la espalda. Me acomodé en mi asiento de cuero gostado y vi a Adi que daba un golpe a Finn en el hombro mientras caminaba hacia el frente de la escuela. Me alegré de que ella tuviera práctica de natación y de que Finn tuviera clases en la biblioteca.
Tenía la mente sobrecargada después de las últimas 48 horas y necesitaba tiempo para procesarlo todo, a solas. Ya había perdido mi oportunidad de dormir de verdad esa noche. Si lo pensaba lógicamente, los sueños de Mia no podían ser siempre los mismos. Pero hasta ahora parecía haber al menos una constante. Distaba mucho de ser algo seguro, pero tenía que admitir que era posible. Sus sueños tal vez podrían salvarme. Mi vida siempre había estado llena de miedo al futuro, pero todo lo que decía, hacía y hasta pensaba estaba teñido de ese temor. Hacía años que venía decayendo y manejándome solo. Ahora era todo diferente. Tal vez habría una respuesta. Tal vez Mia era la única manera. El vacío que sentía se estaba llenando con una especie de necesidad y esperanza maníaca. Traté de hacer caso omiso del miedo y aún subsistía por debajo de todo ello. No importaba. Ahora no importaba nada, salvo la posibilidad de un futuro diferente. La cajera tenía ojos verdes pálidos, igual que el césped de invierno, algo que le había agotado la vitalidad. Tenía una mirada triste, aun cuando asintió y me deseó un buen día. Su placa identificatoria decía Agnes, y ella la había decorado con florecillas autoadhesivas azules. No había sido mi intención mirarla a los ojos, pero ¿acaso importaba ya a quién fuera los sueños que observara? Si no eran los de Mia, eran malas noticias para mí. Fuera quien fuese el soñador. Fruncé el ceño mientras acomodaba la mercadería que mamá me había encargado en el maletero del auto. Apenas inició el sueño, pude sentirlas. Ahora que sabía lo que se sentía sin tantas capas, me resultaba tan perceptibles que nunca. Igual que todas las personas menos Mia, Agnes me mantuvo encerrado en sus sueños y me impidió tener los míos. La detesté, a ella y a su estúpido sueño con aromas a limpiador de pisos. Contuve el impulso de golpearme la cabeza, e incluso la cabeza de ella, contra el piso hasta atravesar las capas que me mantenían despierto, y me clavé las uñas en los músculos hasta que sentí que la ira se aplacaba. Ella no tenía la culpa. Ella no tenía la culpa de nada. En el pasillo se oía voces de niños. En la televisión había un programa de juegos, pero Agnes nunca se daba vuelta para mirarlo. Limpiaba y limpiaba la misma mesa una y otra vez, a pesar de que la habitación estaba impecable. Los detalles estaban tan claros como un recuerdo, pero había algunos objetos que se superponían. La misma pila de portavasos ocupaba 5 lugares distintos en la mesita de roble. El programa de juegos tenía 5 participantes distintos cada vez que lo mirabas. Cada uno igualmente vívidos. Parecían recuerdos superpuestos. Se abrió la puerta principal y entró a la sala un hombre gordo, de camisa y corbata. La emoción que provenía de Agnes cambió con toda rapidez que me mareó. Todo mi cuerpo, desde los dedos de mis pies hasta mis cejas, se llenó de puro miedo y me arrepentí del pensamiento violento que había tenido contra ella. Los sonidos de los niños se acallaron y oí cerrarse una puerta. «Hola, querido», dijo ella y escondió el plumero a sus espaldas. Desde mi ubicación vi agitarse las plumas por el temblor de sus manos. El hombre gruñó y dejó caer en el sillón reclinable más cercano al televisor. Agnes dio el control remoto al hombre y guardó el plumero en el armario. En cuestión de segundos regresó con una cerveza del refrigerador. Él aceptó y asintió sin quisiera mirarla. «¿Qué hay para cenar?» «Pastel de carne», respondió Agnes
al tiempo que retrocedía hacia la cocina. «Estará listo en unos minutos». El miedo seguía allí, pero ella parecía sentirse un poco más segura. Me senté con pesadez en la alfombra y me recosté contra los paneles de la madera de la pared. Quizá ella se sentía mejor, pero yo no. Era obvio que él la había golpeado antes. Era posible pasar por alto los indicios. Agnes puso la mesa y llamó a los niños a la cocina. 2 chicos rubios llegaron por el pasillo. El pequeño era más callado que cualquier otro niño que yo hubiera visto. No podía tener más de 5 años. Su hermana tendría unos 2 o 3 años más. Y no dejaba de moverse de un lado al otro por delante de él. Tardé unos minutos en darme cuenta de que estaba poniéndose entre él y su padre. Los niños se sentaron en la mesa y Agnes los llevó a un plato a su esposo. La familia comió en silencio. En la mesa, cada uno tenía la mirada fija en su comida. Agnes extendió la mano para servir más leche en el vaso de su hijo, pero él lo levantó pero se le escapó. El vaso cayó sobre la mesa, como en cámara lenta. El pánico inundó la habitación como un rayo. La niñita regresó de la cocina con un trapo antes de que pudiera parpadear. El niño se quedó mirando el vaso, horrorizado, porque no emitió sonido alguno mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Agnes lo limpió a toda prisa, pero apenas su esposo echó un vistazo, ella envió a los niños a su habitación. Desde el pasillo se oían sus sollozos apagados mientras ella seguía limpiando la mesa con dedos temblorosos. «Lo siento, Ray». Él suspiró y apretó pausa en el control remoto con su reproductor de DVD. Cuando se puso de pie, me planté en su camino. No quería ver eso. Por favor, ya no. Pero él era una parte del sueño y yo era un observador. Pasó a través de mí y no sentí nada. Me arrodillé en el suelo, impotente, y deseando haber mirado a los ojos a cualquiera menos a aquella pobre mujer. «Lo único que pido es que las cosas estén limpias». Su voz resonó grave y el miedo de ella aumentó a medida que retrocedía para apartarse de él. La aferró por los hombros y la empujó contra la pared. La observé caer al suelo acurrucada. Su dolor estalló en mi brazo, pero no me moví ni me acobardé. Ella no gritó. Yo sería fuerte por ella, para ella, aunque no supiera que yo estaba allí. «Lo sé, fue un accidente, lo siento mucho». El hombre llevó la mano bajo el mentón de Agnes, la tomó por el cuello y la hizo ponerse de pie. «¿No quieres verme feliz?». Ella asintió, tratando de respirar, y volví a arrojarla al suelo. Me dolía todo. Jadeábamos al unísono y sentí que la voluntad de pelear abandonaba mi cuerpo. Así como la había abandonado el de Agnes. «No vuelvas a hacerlo». Regresó a su sillón como si nada. Puso play en el control remoto. «No lo haré», susurró Agnes, enjugándose las lágrimas de las mejillas. Se puso de pie, con movimientos inseguros. Tenía un corte que le sangraba en la parte superior de la oreja. Y le vi la marca de la mano de su esposo en el cuello. Con dedos temblorosos, se soltó al fino cabello del rodete y trató de acomodarlo para que le tapara el cuello y la oreja. Recogió los platos con cuidado y luego se dirigió por el pasillo y al cuarto de los niños. Cuando el sueño se desvaneció y empezó otro, esta vez de Agnes, de su trabajo. Me apreté la frente con las manos. Eso era demasiado duro. Las personas tenían secretos oscuros y perturbadores, y cada vez que les invadía la mente, una partecita de mí se apagaba un poco.
Sentía la oscuridad de las pesadillas ajenas retorciéndose al entrar en mi cerebro. ¿Cuánto faltaría para que me cambiara por completo mi idea de lo que era normal? ¿Acaso ya me había cambiado? Desperté con todo el cuerpo bañado en sudor frío, y Dalit, todo fue de un mal en peor. No podía siquiera pensar en comida sin que me diera deseo de vomitar, y no lograba parar de vomitar. Y no paraba de temblar tampoco. No se parecía a ninguna gripe que hubiera tenido. Era temprano por la mañana y la lluvia caía a gotitas brumoso contra la ventanilla de mi auto mientras observaba cómo las sombras se movían de un modo sobrenatural sobre el mercado, enfrente del mercado. Casi podía ver cosas moviéndose por ellas, cosas que se subían y no podían ser reales. Me estremecí ante la atracción del interior iluminado del local. Esperaba que las sombras no me siguieran allá, pero lo que pensaba ser adentro no me daba menos miedo. Las manos me temblaban tanto que crucé los brazos y apoyé los codos sobre ellas para que se detuvieran. Parecían ser que al dormir en los sueños de Mía se aplacaban los temblores, pero ahora, después de una sola noche sin ella, había vuelto con todas sus fuerzas. No quería pensar en lo que podría pasar si ese día tampoco podía verla, o si tenía sueños diferentes. A esa hora, la tienda estaba casi vacía. Todavía me quedaba 20 minutos para llegar a la escuela. Tragué con fuerza y di unos golpecitos en los hombros de Agnes. Giró hacia mí y al verme, su expresión de sorpresa se convirtió en una sonrisa compasiva. Agnes sueña con que la destrozan. Caramba, pareces que no te sientes bien. ¿Quieres que te ayude a encontrar la farmacia? Desde que desperté, venía pensando en cómo abandonar el tema. No podía ayudar a la señora Flint, ya que estaba muerta, pero a Agnes no. Estaba cansado de sentirme inútil, de soportar esa maldición que me mantenía en una pesadilla constante contra mi voluntad. Esta vez iba a hacer algo. Mi mandíbula estaba tan apretada que no podía hablar. El papel que tenía en mis manos era una invasión. Yo estaba invadiendo la parte más privada de su vida, mientras le entregaba una lista de refugio y sitio de rescate para mujeres que había impreso esa mañana. Mis manos no dejaban de temblar. Es una lista de lugares donde pueden ayudarte, digo. El rostro de Agnes se le llenó de confusión al recibir y echarle un vistazo al papel. En pocos segundos se llevó la mano a la boca y empezó a menear la cabeza. Agnes, van a protegerte, susurré. Bajé las manos a mi costado. No sé de qué hablas, murmuró, cuando me miró a los ojos y vi dolor y humillación en los suyos. ¿Quién eres? Moví la cabeza, sin saber qué más decir. Empujó el papel contra mi pecho y trató de apartarse. Extendí la mano para tocarle el hombro, pero se sobresaltó y me detuve. Eso era exactamente lo que yo me temía. ¿Cómo iba a ayudarla? Ni siquiera podía explicarle cómo lo sabía. Di la vuelta hasta el mostrador que ella tenía delante y coloqué el papel cerca de la caja. Por si cambias de parecer, dije, y salí de la tienda a la llovizna que seguía cayendo. Cuando llegué al auto, le di una patada a un neumático. Apoyé la frente contra el metal frío y mojado de la puerta y traté de contener otra oleada intensa de náusea. ¿Por qué esa maldición me daba los secretos de la gente sin que pudiera hacer nada al respecto? No lo entendía,
pero parecía ser que el hecho de poder dormir realmente a través de los sueños de Mia estaba creciendo, un efecto rebote que me hacía empeorar más rápidamente. Si era así, necesitaba observar los sueños de Mia tanto como fuera posible antes de que mi estado siguiera agravando. Subí al auto y puse en marcha el motor. Mientras salía del estacionamiento, vi a Agnes en el callejón contiguo de la tienda. Estaba recostada contra el edificio de ladrillo, mojada y sollozando, como en papel aferrado contra el pecho. Al menos supe que lo había conservado.